Bien, chicos, continuamos entonces. Después de esta guerra con México y la expansión hacia el oeste, que fíjense, yo ahí les puse el mapa de en qué año fueron incorporando los distintos estados. Estados Unidos están pasando de ser las 13 colonias, un espacio recontra chiquitito, a poder ir incorporando los distintos estados. Repito, algunos comprados y otros conquistados por la fuerza. Después de esto, recuerden que yo les dije cuando empecé el video anterior que esta prosperidad económica, esta prosperidad material, si se quiere, tenía una mancha espiritual desde la propia redacción de la independencia, que era que en un país libre, en un país donde en teoría eran todos iguales, se mantenía la esclavitud, seguía habiendo esclavos, seguía siendo legal ir un domingo a la plaza a la plaza del barrio y comprarte un esclavo, seguía siendo legal. Entonces este problema de la esclavitud terminó de explotar en la década del 60 del siglo XIX con lo que fue la guerra civil. Para entender lo que fue la guerra civil de Estados Unidos hay que tener un par de cosas en cuenta. Primera cuestión, la cuestión de la esclavitud, que lo terminé de explicar recién. Además, agregar a la cuestión de la esclavitud que además de las cuestiones legales y morales de proponer y hablar de una igualdad completa, en donde exactamente sean todos iguales o seamos todos iguales sin importar el color de piel, el origen, la descendencia, la religión, ni qué carajo, como diría San Martín. Además de eso, también una cuestión económica muy importante, porque si una persona es un esclavo, esa persona no consume, esa persona no va al mercado y compra, no tiene dinero para gastar, porque es un esclavo también. Entonces, no solamente por la cuestión política, sino también por una cuestión económica. Esta cuestión económica iba no solamente por la cuestión de la esclavitud, sino por el tipo de país y el tipo de desarrollo económico industrial que proponía o que tenían en mente los máximos dirigentes de Estados Unidos en ese momento. Fíjense, estamos hablando de 1860, ya se estaba dando la segunda etapa de la primera revolución industrial. Super mega fábricas, grandes ferrocarriles, altos hornos, fundición de acero, producción casi en masa. Ahora, todas estas grandes industrias se estaban dando en la zona del norte, desde, no sé, desde Boston hasta la actual Washington. En todos lo que se llaman los estados del norte. En los estados del sur, desde las Carolinas hasta Florida y yendo hacia el centro, hasta Texas, bueno, ahí lo van a poder ver en el segundo mapa. Entonces esos estados del sur seguía existiendo la esclavitud y seguía existiendo un modo de producción esclavo. Para decirlo de forma fácil, rápida y hasta grosera, seguía saliendo más barato para, no sé, el dueño de un gran campo de algodón en qué sé yo, en algún estado del sur, en Luisiana, para el dueño de un gran campo de algodón en Luisiana, seguía saliendo más barato comprar un par de esclavos traídos desde África y hacerlos trabajar hasta que se mueran, que pagarle semanalmente el sueldo o mensualmente el sueldo a un agricultor que venga desde el propio Estados Unidos. Entonces, los dueños de esclavos seguían repitiendo esta práctica de seguir comprando esclavos y vendiendo algodón porque les salía más barato que pagarle el salario a alguien. No era por... A ver, la cuestión moral se ve que mucho no les importaba y la cuestión legal se los permitía, porque todavía seguía siendo legal tener esclavos. Entonces, la combinación de esta cuestión sobre la esclavitud y la cuestión económica de querer tener un país industrializado en donde ya no haya más esclavos, para que puedan ir a las fábricas a trabajar, para que tengan su propio dinero y con ese dinero lo gasten en el mercado, para que se pueda reinvertir. Por estas dos cuestiones importantísimas explotó lo que se conoce como la Guerra de la Secesión, que fue, secesión significa separación. La Guerra de la Secesión fue la guerra más grande jamás combatida en el continente americano, en toda América. Para Sudamérica ya la estudiamos, fue la guerra de la Triple Alianza. Para toda América completa fue la guerra de la secesión de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Los estados del sur plantearon, vos me querés obligar a mí a abolir la esclavitud. Abolir significa que ya no exista más. Vos nos querés obligar a nosotros a abolir la esclavitud. Entonces vos no me estás permitiendo ser libre, porque vos no me podés imponer cosas desde afuera. Entonces, señor presidente, usted a nosotros no nos representa. Entonces, automáticamente los estados del sur se segregaron, se separaron de Estados Unidos y formaron su propio país.
formaron la Confederación de Estados, pero lo quiero leer para no mentir en el nombre, los Estados Confederados de América. Eligieron su propio presidente, Davis, y siguieron como si fuera un país completamente aparte, manteniendo la esclavitud. Algo bastante similar, sacando de lado la esclavitud, obviamente, nosotros lo estudiamos para el caso acá de Argentina. ¿Qué pasó con el Estado de Buenos Aires? Cuando cayó Rosas y se formó la Confederación Argentina, Buenos Aires no estaba de acuerdo en enviar solamente 2 diputados. Entonces dijeron, no, muchachos, ustedes quieren formar su propio Estado, formen su propio país ustedes, la Confederación Argentina. Nosotros vamos a ir siendo un Estado aparte, el Estado de Buenos Aires. Entonces empezaron los conflictos, que bueno, ya los estudiamos. ¿Qué pasó en esta guerra de la secesión, en esta guerra civil? Los países del sur tenían un mejor ejército, tenían mejor ejército de infantería, pero no tenían muchos barcos, no tenían una gran armada. Y su principal forma de obtener recursos no era generando ellos los recursos, la totalidad de los recursos, sino que ellos tenían una agricultura basada en la mano de obra esclava y vendían materias primas al exterior, principalmente a Gran Bretaña. Por eso Gran Bretaña apoyaba principalmente a los estados del sur. Entonces vendían, el ejemplo más claro es el algodón. Vendían mucho algodón desde el sur de Estados Unidos a Gran Bretaña, y con ese dinero que les entraba desde Gran Bretaña compraban los ferrocarriles, compraban las armas, compraban para hacer las distintas obras. Algo bastante similar a lo que estudiamos en la estructura del modelo agroexportador de acá de Argentina. Bastante similar. Vendo materias primas y con todo el dinero que me entra yo lo utilizo para gastar un montón de cosas. Para comprar y crear un montón de cosas. La economía del norte era totalmente diferente. Tenía una gran cantidad de industrias y no tenía mucha producción de materias primas, sino que hacía al revés, compraba las materias primas y generaba todos los bienes que necesitaba. También tenía zonas circundantes de campos, es decir, que podía proveerse de materias primas en ciertas cuestiones. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Para hacer una síntesis rápida, el sur, si quería ganar, necesitaba una guerra rápida, necesitaba una victoria rotunda, contundente, generar un golpe moral en el norte y que les permitan ser los Estados Confederados del Sur y mantener la esclavitud. Entonces propuso invasiones al norte para poder justamente marcarles la cancha de esta manera, derrotar al ejército, a la infantería del norte, porque repito, el sur tenía mejor ejército, y así obligarlos a firmar y hacer legal esta separación de los dos estados. ¿Qué fue lo que hizo el norte? En un primer momento se defendió de la infantería del sur, y lo que hizo fue rodear 100% todos los puertos del sur, lo que se conoce con el nombre de la Operación Anaconda. Cercó, sitió todos los puertos del sur y no permitió que los esclavistas del sur pudieran vender ni comprar nada a Europa. Entonces la economía del sur se retrajo, no tenían dinero para nada, no podían producir nada más que algodón, y el algodón no hace boom, el algodón no dispara. Entonces la economía del sur cada vez se retraía más, y la economía del norte seguía prosperando, de a poquito seguía prosperando, seguía creciendo, hasta que todo se terminó en una batalla decisiva, una batalla definitiva. Fue la batalla de Gettysburg, en donde fue una batalla que duró entre 2 o 3 días. Empezó siendo un pequeño conflicto por una colina muy chiquitita, y después fueron llegando bandos de los dos lados, hasta que tenía 70.000 soldados de la Unión por un lado y casi cerca de 60.000 de la Confederación por otro. Y terminó siendo una masacre, terminó siendo una batalla tremenda. Fue la batalla más grande librada en toda la historia del territorio americano. En esta batalla de Gettysburgo, terminó venciendo la Unión, terminó ganando la Unión, terminó venciendo al general Lee, que era un general muy importante, que sabía bastante de táctica también militar, que era del sur. Y a partir de ahí, no es que terminó la guerra, pero ya el sur no solamente no tenía barcos, no podía comprar ni vender, sino que también quedó derrotado en el ejército. Pero así todo no se rindieron, esto fue en el 63. La guerra siguió hasta el 65, pero ¿qué fue lo que pasó? Ahí el ejército del norte invadió el sur y generó además de el acta de abolición de la esclavitud, en donde el presidente Lincoln terminó promoviendo la liberación del 100% de los esclavos. Entonces una gran cantidad de esclavos, de hombres negros, ex esclavos, pasaron al bando al bando del norte y pelearon a favor del norte para que se mantenga esta libertad personal individual suya. Además de esto, los ejércitos del norte ingresaron al sur, hicieron tierra arrasada, quemando, prendiendo fuego todo, destruyendo absolutamente todo, para
para tratar de motivar al presidente Davis, al presidente de la Confederación, a que termine la guerra. Y cuando los estados del sur se dieron cuenta que ya no tenían más opción, terminaron cediendo, terminaron perdiendo en la guerra, y lo que se terminó dando fue, se volvieron a unir, se volvieron a crear los Estados Unidos de América, y quedó abolida completamente la esclavitud. ¿Qué significa esto? Que a partir del 65 ya no podía, era completamente ilegal y no podía haber más esclavos en todo Estados Unidos. Acá en Argentina la esclavitud se abolió en 1853 con la Constitución. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿listo? ¿Ya está? ¿Se solucionó el problema? No, para nada. Si bien legalmente los hombres negros eran libres, no existían las mismas leyes para las personas de color, o sea, las personas negras y los que eran blancos. Existían lo que se llaman las leyes de segregación racial. Para decirlo de forma rápida y fácil, esto lo vamos a estudiar mejor el año que viene. Existían algunas escuelas para blancos y escuelas para negros. Colectivos para blancos y colectivos para negros. Y si en un mismo colectivo había blancos y negros, bueno, los negros tenían que viajar parados porque eran negros y los blancos tenían que viajar sentados porque eran blancos. O sea, existían leyes que seguían separando, seguían segregando y seguían poniendo en una situación de superioridad e inferioridad solamente por el color de piel. Estas leyes de segregación se mantuvieron hasta la década del 60 del siglo XX, y hoy en día lo que podemos ver es que si bien en las leyes siguen siendo una plena igualdad, es una igualdad plena, pura y absoluta, sin importar color de piel y sin importar absolutamente nada, en las cuestiones sociales se siguen quedando estos resabios culturales en donde muchas personas, por haber vivido cientos de años pensando que un grupo de personas eran consideradas inferiores solamente por el color de piel, muchas personas actualmente siguen pensando eso. Eso es lo que se conoce como los resabios culturales. Así como les hablé en el video anterior del campesino, creo que era de Arkansas, de Texas o de donde sea, ese campesino sureño con el Winchester que vivía en su campo apuntando a cualquier cosa que se mueva para defender su campo porque lo había comprado por 2 chirolas y era propiedad suya. Así como eso se mantiene, ese resabio se mantiene hasta hoy en día, en Estados Unidos también se mantiene otro resabio cultural en donde se plantea que algunas personas son más importantes o menos importantes, o tienen más derechos o menos derechos por la simple cuestión de su color de piel. Pero bueno, es un gran trabajo que tenemos que seguir haciendo para poder llevar adelante y que esa libertad de igualdad que se plantea en los papeles efectivamente se lleva a cabo en la práctica. Y esto no pasa solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Vamos terminando. Fíjense, después de la guerra de la secesión, lo que termina uniendo es que según el país, muchas fábricas se empiezan a crear también en el sur. Y a partir de 1880 se da la segunda revolución industrial en donde Estados Unidos pica en punta. Esto ya lo estudiamos. Las principales industrias, las principales fábricas se dan en Estados Unidos y en Alemania, recuerden. Entonces la economía de Estados Unidos seguía creciendo, seguía creciendo, seguía creciendo. En 1898 se da la guerra con España, una guerra por la independencia de Cuba. Nosotros este año no la pudimos estudiar por cuestiones cronológicas, por cuestiones de tiempo, pero la vamos a estudiar el año que viene. Estados Unidos interviene en una guerra que estaba teniendo Cuba para independizarse de España. Fue la última colonia de España que se independizó en toda América. 1898 terminó la guerra de la independencia cubana, y Estados Unidos ayudó por cuestiones políticas y cuestiones económicas, que repito, lo vamos a ver el año que viene. Ayudó a Cuba a independizarse de Estados Unidos, de España, y Cuba que terminó siendo independiente, y Estados Unidos se quedó con el protectorado de otros territorios de España, lo que es Puerto Rico, lo que actualmente es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y las Filipinas. Terminó quedando protectorado, significa como que controlaba esos territorios, no los incorporaba como estados nuevos, pero sí como que tenía un control, un dominio de que era lo que se hacía ahí. Y por último, después de esto, Estados Unidos vuelca toda esta gran industria, toda esta explosión económica, toda esta prosperidad material, la vuelca en la Gran Guerra. En 1917, cuando ingresa a la Gran Guerra, Estados Unidos termina de ganarse una posición entre las potencias mundiales, no solamente por las cuestiones económicas, sino también por haber ayudado a los aliados a vencer en la última ofensiva, en los últimos años de la Gran Guerra. Entonces, una vez estudiado todas estas cuestiones ultra necesarias para entender la historia de Estados Unidos, hasta este momento nos va a tocar estudiar, analizar, bueno, cuáles fueron las consecuencias que hubo para los distintos países del mundo una vez que terminó la Gran Guerra.